Bueno, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Ya di inicio a la reunión y estamos iniciando este CIPAS de primera matrícula. Pues todos, espérenme un segundito. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro CIPAS de primera matrícula. Les invito que vamos a interactuar levantando la mano, generando reacciones. También tenemos un chat de preguntas y respuestas que lo podemos tener allí. Voy a compartirles mi presentación. La idea del CIPAS es que tengamos una interacción entre ustedes, inquietudes, dudas que tengan sobre las tareas que estamos haciendo. Entonces voy a compartirles mi pantalla para que podamos ver. Listo. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla? Gracias. Bueno, listo. Entonces vamos a dar inicio. Voy a explicar algo, unos temas básicos. También les he compartido en el chat de la reunión, les he compartido en donde está en el Teams un link para que pues vayamos realizando, es un jueguito de una ranita donde podemos ir como teniendo los conceptos de fundamentos de los fundamentos de la economía. Bueno, entonces pues estamos en el CIPAS de primera matrícula. em, yo estoy ubicada en la ciudad de Cali. Este CIPA se realiza por cada centro de atención. No todos los estudiantes que están en mi grupo o en los grupos en los que yo coordino como tutora están ubicados aquí en el centro sur, sino que están ubicados en otra parte. Entonces, ustedes pueden tener CIPAs con diferentes tutores que estamos en el grupo. El, el curso está dirigido por el profesor Hans Felipe y estamos 8 tutores. Cada tutor está designado por las zonas que tiene la universidad. Yo estoy ubicada en la zona centro-sur, es decir, me corresponde pues lo que es Cali, Palmira, todos sus alrededores. Hay otras personas en Popayán, en Pasto. Los estudiantes se pueden inscribir al CIPAS dependiendo del centro en el que se encuentren. ¿Ya? Entonces, hay diferentes CIPAS programados. El día de hoy realizamos el primero. El próximo jueves se realiza este mismo CIPAS. Hacemos hacemos la réplica de este que estamos generando el día de hoy. Bueno, recuerden que vamos a interactuar haciendo las preguntas, levantando la mano para yo poderles dar, habilitarles el micrófono. Bueno, ¿en qué consisten los CIPAS? Los CIPAS de primera matrícula está dirigido especialmente para los estudiantes que ingresan por primera vez a la universidad. Existen CIPAS también por cada curso, es decir, que el estudiante no solo tiene lo que son las web conferencias del curso donde se explica por cada una de las tareas o actividades en la etapa inicial, en la etapa intermedia, en la etapa final, sino que también tiene la posibilidad de participar en los CIPAS del curso, los normales, como los CIPAS de primera matrícula. Estos CIPAS de primera de matrícula es un espacio de interacción, ¿cierto? Donde podemos hablar de los aspectos que les están preocupando sobre el curso, algunos elementos que se quieran hacer. Pueden ser realizados por ustedes como estudiantes a través de los canales que se tienen conformados. Vamos a reflexionar algunos aspectos que ustedes necesiten. Vamos a, pues, algún análisis, alguna problemática que ustedes tengan sobre la asignatura, sobre el curso. ¿Por qué? Porque pues también existen otros espacios o otros CIPAS por otras asignaturas. Este curso de Fundamentos en Gestión Integral
Es un curso transversal a todos los programas académicos de la universidad. Por eso aquí encontramos estudiantes de ingeniería industrial, de idiomas, de la parte de docencia, bueno, en varios programas en los cuales de economía existen, o sea, todos los estudiantes de la universidad que entran a primer semestre, pues van a ver este curso de fundamentos de gestión integral, que lo que buscamos es que el estudiante comprenda y se apropie de los conceptos que tienen que ver con la planeación, la gestión, la evaluación de cualquier proceso de gestión, independientemente de la carrera en la que se encuentre realizando. Bueno, vamos a ver algunos aspectos, vamos a mirar algunos aspectos fundamentales de lo que estamos viendo en nuestro curso de Fundamentos de la Gestión Integral, sobre todo lo que tiene que ver con la tarea número 2. Entonces, antes de entrar a mirar como los conceptos, voy a entrar un momento a la página para que miremos un poco como algunos puntos básicos de lo que tenemos que realizar. Voy a mirar si recuerden que si tienen inquietudes podemos hacerlo por acá, pueden interactuar por acá, pueden hablar entre ustedes. Algunos no los voy a poder mirar mientras estoy pues dando la charla. Podemos tener preguntas, ¿cierto? Y yo les decía que podemos acceder a este recurso que tenemos acá, que es un juego interactivo sobre fundamentos de la economía. Bueno, en materia de bueno, también les voy a compartir este formulario para que por favor lo diligencien, que es el formulario de asistencia. Aquí se los comparto para que ustedes puedan diligenciarlo. Entonces, todos los que estamos aquí presentes, sabemos 8 personas, deben diligenciar este formulario. Bueno. En la página ya del curso como tal, entonces, pues digamos que ustedes pues han tenido todos los diferentes espacios donde le han mostrado cómo interactuar con el ambiente, con los entornos de aprendizaje, donde está la información inicial, el aprendizaje. Tengan presente algo importante, lo que tiene que ver con la agenda del curso, que la agenda del curso, pues, digamos, nos da el tiempo que tenemos nosotros para poder entregar las actividades. Por ejemplo, la tarea 2 que tiene que ver con los fundamentos económicos, cierra en 10 días. Entonces, aquí está en verde porque tenemos espacio. Luego nosotros enviamos cuando falten 3 días y luego que se finalice. Aquellos estudiantes que de pronto no han terminado, no cumplieron, no pudieron desarrollar la tarea 1 por cualquier motivo, deben escribirle al tutor que les corresponde diciéndoles que ustedes desean entregar esa tarea 1 y ponerse al día con el curso para que lo puedan desarrollar. Lo envían por el mensajero, el docente se encarga de calificarlo y de darles la nota. Entonces, en este momento, pues estamos a tiempo de cumplir esta actividad que tiene que ver con la tarea 2 de los conceptos de fundamentos de economía. Bueno, también tiene que ver, vamos, pues digamos, estén pendientes de los foros de noticia del curso, los foros generales, ¿cierto? Si ustedes tienen, por ejemplo, algún aspecto que tenga que ver con soporte técnico, lo pueden hacer por acá. Por ejemplo, aquí hay una persona que ha solicitado un soporte técnico, entonces nosotros como tutores, pues tenemos la obligación de acompañarlos y dar respuesta a esos interrogantes o apoyos que ustedes necesitan. En el entorno de aprendizaje está todo lo que nosotros o todo lo que ustedes como estudiantes pues requieren para apropiarse de los conceptos. Entonces, espérenme un segundo.
Bueno, entonces en el entorno de aprendizaje, ustedes ya aquí pueden visualizar todo lo que requieren comprender y apropiarse sobre cada uno de los temas. Encontramos las diferentes unidades. Nosotros nos encontramos en este momento en lo que son los fundamentos de economía social, ¿sí? Entonces estamos dando cuenta de eso. Y para ese momento inicial que se realizó, pues tuvimos que apropiarnos de la plataforma que fue el primer ejercicio. Repito, aquel estudiante que no ha realizado la actividad número 1 todavía la puede realizar. Bueno, en este momento nos encontramos en el foro, en el momento intermedio. En este momento intermedio estamos dando cuenta a apropiar los conceptos de fundamentos económicos. Aquí se describe qué es lo que debemos hacer. En mi caso, pues yo tengo alrededor de 183 estudiantes a los cuales debo acompañar y apoyar. En ese sentido, pues está lo que es apropiar esos conceptos de los fundamentos integrales, los fundamentos económicos, perdón, y ahí hay unas partes de unas actividades individuales que ustedes deben realizar y unas actividades colaborativas. Entonces, dentro de la guía de aprendizaje está lo que deben hacer ustedes, está la guía de actividades, está los roles que se deben desarrollar para el trabajo colaborativo y cómo trabajar lo que son las normas APA para la entrega del trabajo. Bueno, entonces voy a abrir en este momento la guía de actividades. Entonces, en la guía de actividades nos dice cuándo es el plazo que nosotros tenemos para entregarlo y es muy importante que ustedes lean muy bien la información de lo que estamos manejando acá. Dice que de manera individual, pues lo primero que tenemos que hacer es apropiarnos de los conceptos, leer la información, revisar referencias bibliográficas. No, esta es la tarea uno, perdón. Allá, acá, mentí a la que no era. Acá, que está cerrada hasta el 5 de noviembre. Bueno, entonces dice que en esta tarea individual, que donde se desarrolla la actividad individual, se realiza en el foro. Es decir, ahí debemos dar cuenta. Igualmente en el foro también debemos aportar a los conceptos o a lo que haya realizado otro compañero. Eso también nosotros como tutores lo calificamos. Entonces, hay una primera actividad que tiene que ver con los conceptos de economía, hay otra actividad que tiene que ver con un video en el cual ustedes se pueden apoyar con la grabación de una presentación, ¿cierto? Subirlo a YouTube para poder, digamos, visualizarlo, verificar que el sonido esté bien, que se pueda escuchar. Yo he entrado a los videos, les he colocado las retroalimentaciones y luego, por ejemplo, hay una pregunta que dice los productores en el marco de los fundamentos de los conceptos de economía, dice, pues digamos que una de las cosas de las que se trata la economía es que la economía trata de responder a las preguntas que tiene que ver con qué producir, cómo producir y para quién producir. Entonces se dice que en el contexto en el cual ustedes se están ubicando, ¿cierto? Respondan cuál sería ese producto, servicio, sector, base de la economía y cómo se pudiese manejar. Hay una actividad 4 donde habla de lo que es la demanda y la oferta. Identifique esos conceptos teóricos de oferta y demanda. Por el mensajero, los tutores les hemos compartido guías, orientaciones, videos de cómo trabajar la oferta y la demanda. Ahora también les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo podemos hacer en el Excel, que también es digamos, podemos hacerlo mucho más fácil utilizando las herramientas que nos brinda el Excel.
Bueno, y entonces hablar de explicar y analizar, sobre todo lo que interesa es que ustedes puedan comprender esos conceptos de lo que es la demanda y la oferta. Luego, pues hay un cuestionario en el cual ustedes deben dar respuesta a las preguntas, ¿ya? Y hasta ahí va la actividad 5. Esa actividad 5 donde se responde, pues entonces en el entorno de aprendizaje, en el foro, en el grupo en el que nos encontremos, por ejemplo, vamos a mirar cualquier grupo, en el entorno en el que nosotros o cada uno de ustedes va a compartir lo que tiene ese concepto. Entonces, ¿cuál es el rol que se le ha colocado? Y vamos a ver otro donde en el foro tiene que demostrarse o evidenciarse bastante interacción. Cualquiera. Aquí, por ejemplo, hay una estudiante que dice, pues, en que la actividad uno identifique los conceptos, entonces da una identificación. Hay otro en el que también lo da. Hay unos foros mucho más retroalimentados. Hay otros que todavía no han participado. Entonces, recordemos que tenemos 10 días para hacerlo. Y es importante, pues, que podamos hacerlo. Vamos a mirar donde haya uno más grande. Vamos a ver este. Entonces, por acá van dando cuenta, va mostrando, por ejemplo, aquí colocó pues como toda su información, el video que lo compartió y entonces así se va dando cuenta del desarrollo de la tarea. El del 103, voy a mirar. Ah, pero no lo tengo yo. Recuerden que en este espacio, pues, los tutores, digamos que los estudiantes que están en mi zona, en la zona centro-sur, en Cali y sus alrededores, no necesariamente los tengo yo como tutora. Hay otros tutores, somos 8, que también estamos realizando estos IPAs dependiendo de la región en la que se encuentra. Bueno. En este momento no encuentro uno que esté pues bastante. Bueno, después de que hayan participado, la idea es que hayan bastantes participaciones, interacciones en el foro. Ahí no encuentro uno que esté bueno. Por ejemplo, cuando hay una interacción no más, pues digamos que es preocupante porque esa estudiante que ha participado, si sus demás compañeros no participan, le va a tocar a ella sola realizar su trabajo, dar evidencia, pues desarrollar la parte del trabajo colaborativo, lo trabajaría de forma independiente. Definitivamente no lo encontré. Hay personas que también suben su trabajo en PDF o en Word, también está bien para poderle hacer la retroalimentación. Cuando digamos que hayamos participado, ¿cierto? Ustedes van mirando los tiempos. Algún estudiante me preguntaba que cuánto tiempo esperar a que sus compañeros participen en el foro de manera individual. Lo máximo que ustedes pueden esperar pueden ser 3 días antes del cierre del evento. Es decir, cuando falten 3 días para el 5 de noviembre, ustedes, si ven que sus compañeros o no hay muchos compañeros que hayan participado o con lo que hayan participado, pues ya deben ir consolidando el trabajo colaborativo.
El trabajo colaborativo, ¿en qué consiste? Entonces aquí ya se descarga, tienen que definir unos roles, hay unos roles que ahora los vamos a ver para realizar ese trabajo colaborativo donde participan todos. Pueden generar enlaces de WhatsApp para que se comuniquen. Hay unos estudiantes, por ejemplo, que crearon un documento, un archivo en Word de trabajo colaborativo. Es una muy buena idea porque digamos que todos de forma colaborativa van construyendo el documento. Entonces, todos van participando en ese proceso. ¿Qué va a hacer, por ejemplo? Hay unas personas, unos estudiantes que han escogido ese rol de compilador. Esa persona debe coescoger o debe coger todas las interacciones que han realizado sus compañeros en el foro, copiarlas y compilarlas a través de una tabla. ¿Sí? Entonces van elaborando una tabla con unas columnas donde colocan el nombre del estudiante y el aporte que ha realizado ese estudiante en relación con las preguntas que ha realizado de forma individual. Entonces, esa persona que compila, pues elabora esa tabla donde consolida la información. Entre todos los que están participando, escogen el mejor video, ¿cierto? Digamos que todos han participado, todos han construido su video, pero en el grupo van a llegar a un consenso y van a seleccionar el video que ustedes consideren que da mayor información, ¿sí? Sobre esos conceptos de los factores de producción en la economía de esa región. Em, También entonces en la actividad 3 y 4 se habla de que deben seleccionar la respuesta más consistente y robusta sobre qué producir, cómo producir y en relación con la actividad 5, que es lo que tiene que ver con la respuesta a las preguntas que aparece acá, dice que revisar en conjunto cada una de las respuestas compartidas en el foro por los estudiantes, seleccionando la respuesta correcta y la justificación mejor fundamentada y redactada. Entonces, la persona que compila, digamos que es la que agrupa todo eso en el documento en Word, ¿ya? Todos revisa que se cumplan con las normas APA que están allí, revisan que tengan su portada, coloca el nombre de todos los estudiantes que participaron en el grupo y desarrolla cada uno de estos elementos. Bueno, miro que me están preguntando. Es el rol que tenga de compilador. Vamos a mirar acá en la presentación. Me voy a ir a ese rol para que lo podamos ver y luego me devuelvo como a la parte. Entonces, el que compila, ¿cierto? Es esa persona que consolida. Entonces, primer punto dice que elabore una tabla donde coloque abra una tabla con 2 columnas y las filas por cada uno de los compañeros que están participando y colocan cuál fue la definición o los conceptos que dieron a esa pregunta sobre qué es la economía y cómo influye en su carrera. Está pendiente, ¿cierto? Hay una persona que está alerta, está avisando por el foro, compañeros, o por ejemplo escribe, tutora, los estudiantes, los compañeros de mi grupo no se han reunido, no se manifiestan. Es donde les digo que máximo esperen 3 días hasta el cierre de la actividad para poder generar esa compilación. Si están solos, pues les toca entonces pues hacer las mismas actividades que dice de trabajo colaborativo, pues las realizan de forma individual. Pero es importante que si en el grupo, en el foro del grupo ha habido interacción, en ese grupo, pues digamos que el estudiante no puede entregar su trabajo solo, sino que debe haber realizado una comunicación con sus compañeros y realizar esa integración. Hay un estudiante encargado de asegurar que el documento contenga todos los criterios, es decir, que tenga su portada, que tenga sus objetivos, que cumpla con las normas APA, un revisor, ¿cierto? Perdón, y un dinamizador del proceso, pues es que cada uno esté realizando como todo, que cada uno participe. Por ejemplo, algunos estudiantes escriben en el foro compañeros, necesito las otras actividades, vamos desarrollando, crean el acceso al WhatsApp o crean
un documento para ir compilando la información, digamos que se van encargando de todas cosas. Ese es como el trabajo colaborativo. Bueno, pregunta hasta aquí en este momento antes de pasar un poco a la parte ya de conceptos y definiciones. Si alzan la mano para poderles habilitar el micrófono. ¿Alguna inquietud que tengan de esta primera parte que les he dado? ¿No? Bueno. Entonces estamos en esa fase. Entonces, dentro de esta actividad, pues lo que estamos mirando es esos conceptos de economía. Ay, perdón, es acá. Dentro de esos conceptos de economía, pues entonces digamos que algo que se ha visto y hemos manejado alrededor de los foros y lo que vimos en la web conferencia y en el CIPAS, en el CIPAS del curso, los que tuvieron la oportunidad, pues es comprender que la economía es una ciencia. Como ciencia, todo lo que se conoce como ciencia es porque tiene un método científico, es decir, tiene una causa y un efecto. ¿Qué significa eso? La disciplina que tiene una forma de estudio científico es porque parte de que como ciencia hay un principio fundamental que es que todo tiene un principio, una causa para poder llevar a una consecuencia, ya, o un fin. Entonces, por eso se denomina ciencia. Es una ciencia social porque estudia el comportamiento de los seres sociales, digamos, de la construcción de los seres sociales de acuerdo a un objeto. ¿Cuál es ese objeto? Los recursos limitados que tiene y cómo se gestiona. Entonces, la economía es esa ciencia que estudia cómo gestionar unos recursos limitados para unas necesidades desaforadas, diferentes necesidades que se tengan. Entonces, ¿cómo eso influye en nuestra carrera? Pues porque todos, digamos, en el marco de nuestra profesión, seamos ingenieros, seamos psicólogos o estemos estudiando ingeniería o estudiando psicología o economía o artes o licenciaturas o idiomas, tenemos unas necesidades que satisfacer, ¿ya? Y tenemos unos recursos. Entonces, la economía nos enseña cómo gestionar esos diferentes recursos. Eh, como ciencia, entonces siempre trata de ese método de poder identificar cuál es la causa para poder llegar a la raíz y poder tener solución. En el marco de eso, también digamos que parte de que hay diferentes formas o instrumentos de analizar los estudios económicos, no solamente modelos cualitativos, sino cuantitativos. ¿Cuáles son los modelos cuantitativos? Pues los que se basan en los números, ¿cierto? Es decir, que tenemos datos numéricos y los cualitativos partimos por las percepciones, los comentarios de las situaciones, ¿ya? Entonces, hay diferentes formas de estudiar la economía, ¿ya? Desde la forma cualitativa o cuantitativa. Bueno. Listo. Aquí miramos eso. En eso hablamos de la economía. Entonces ya miramos como tal que la economía como ciencia social pues busca satisfacer esas necesidades que son bastantes con unos recursos limitados y que se puede hacer a través de modelos cualitativos o cuantitativos. Y que en esa economía también responde a unas preguntas, ¿cierto? Que es cómo hacemos esos procesos de producción de bienes o servicios, cómo se hace el intercambio, consumo, distribución dentro de la economía. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la economía? Mirar cómo se da esa interacción o cómo se da esos intercambios entre cómo gestiono esas necesidades con esos recursos ilimitados, ¿cierto? Cómo los gestiono, es cómo los administro, cómo los planifico, cómo los ejecuto, ¿cierto? En esas interacciones dentro de los contextos sociales que se dan, ¿ya? Entonces, por eso se habla de la zona en la cual nosotros nos encontramos habitando, pues cómo se da esos principios de economía, ¿ya? De cómo producir, cómo se consume, cómo se distribuye. Bueno.
Y entonces habla de esa trilogía de cómo es la producción, la distribución y el consumo de esas necesidades. Bueno, cada sociedad debe realizar como mínimo 3 elecciones básicas. Digamos que desde los principios de la economía, desde que empezábamos a hablar de los fundamentos de la economía, cuando hablábamos de el intercambio que se daba para poder subsistir, o cuando había, por ejemplo, hay economías solidarias, hay diferentes modelos de economía cuando, dependiendo de la organización social que se encuentra. Entonces, nosotros dentro de esta organización social que nos encontramos, pues hay esos modelos económicos de interacción e intercambio. Y siempre nos hemos preguntado desde los principios en que se empezó a hacer las organizaciones en sociedades, es decir, cuando dejamos de ser migrantes, de andar pues de nómadas, a ubicarnos, preguntarnos cómo hacemos en pedazos de donde nos localizábamos ya como seres humanos, pues cómo hacemos para hacer sostenible la comunidad que estamos generando. Entonces, siempre digamos, se parte de esos principios y definir entonces qué vamos a hacer para que sea sostenible en nuestra comunidad, en la sociedad, cómo lo vamos a producir, cómo lo vamos a administrar y para quién vamos a producir. Entonces, todo se da desde el principio ya de la generación de comunidad. Digamos que el principio de los nómadas también se daba porque los recursos que estaban limitados donde estaban ubicados escaseaban, entonces por eso tenían que migrar hacia otros sitios. Entonces, en la sociedad, como seres humanos, siempre nos hemos preguntado, pues, cómo nos vamos a sostener y eso es lo que estudia la economía. Entonces, ¿qué producir? ¿Cierto? Para poder sostener el grupo social en el que nos encontramos, cómo hacerlo, ¿cierto? Para que sea sostenible. Bueno, a medida de los tiempos y cada que va avanzando, pues vamos encontrando que la complejidad de la pregunta, ¿cierto? Del qué producir, pues se va complejizando, volviéndose más incertidumbre a medida que las sociedades se complejizan, ¿ya? Y a medida que factores externos como las políticas, los factores sociales, conflictos, culturas, pues van mediando o van influyendo sobre esos principios que se deben resolver, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Hay unos factores que debo considerar, digamos que partimos siempre como, digamos que algo de la ciencia también es básico, es que parte del sentido común, ¿no? Entonces, dentro del sentido común es yo tengo que alimentar o tengo que generar una sostenibilidad de una comunidad, entonces, ¿cómo lo voy a hacer y cuáles son los recursos con los que cuento? Entonces, los recursos con los que se cuenta esa comunidad, esa sociedad, para hacerlo, pues se habla de la tierra, ¿cierto? Es decir, de dónde está ubicado o asentada la comunidad, la capacidad de mano de obra que tiene, que se denomina trabajo, el capital, ¿cierto? Que ahí se hablaba del intercambio, es decir, la capacidad, si yo no tengo para hacerlo con unos recursos propios, entonces, ¿qué capital o cómo lo puedo intercambiar? Y si tengo que tener la maquinaria o la tecnología que tenga para hacerlo. Entonces, esos son esos factores de producción que se tienen. Bueno, no voy a mirar este video, no alcanzamos si lo alcanzamos a mirar. Bueno, dentro de esos conceptos o principios voy a dejarles de todas formas el video para que lo podamos visualizar. Igual esta presentación se les comparte. Permítame en un segundo, voy a dejar de compartir y voy a ver si lo puedo compartir con sonido. Incluir, listo. Bueno, ya. Aquí en el marco de esta presentación vemos algunos Bienvenidos al aula conceptos que se virtual. manejan de Hoy la vamos a ver los economía. factores de producción. Comencemos. Los factores de producción son los recursos que ¿Sí escuchan? Sí. Si me levantan, hacen una redacción, listo, muchas gracias. Bueno, se utilizan para crear y producir bienes y servicios. Existen 4 tipos de factores de producción. Factor tierra. Factor trabajo.
Factor capital. Factor tecnología. Los productores transforman los factores de producción en bienes o servicios utilizando la tecnología que tienen disponible. Analizaremos cada factor de la producción. La tierra, comprende a todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Por ejemplo, la tierra cultivable, la tierra para edificación, los recursos minerales como oro, plata o acero, las fuentes de energía como agua, gas natural, carbón, etc. El trabajo, son las horas de tiempo que las personas dedican a la producción. De esta forma, las horas de trabajo físico de un agricultor, las horas de estudio de un investigador o las horas de clases de un profesor, son todos ejemplos del factor productivo trabajo. El capital, son utilizados en la producción de otros bienes. El capital se divide en capital físico y capital financiero. Capital físico. Comprende a los bienes duraderos que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios. Por ejemplo, las maquinarias, las herramientas, los ordenadores, edificios, etc. Capital financiero, es la suma de dinero disponible, que ha sido ahorrada y trasladado al mercado financiero con el fin de obtener una renta de la misma. La tecnología, se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten a las personas solucionar problemas, modificar su entorno y adaptarse al medio ambiente. Este último factor se empezó a incluir más tarde. Cabe destacar que la tecnología es el factor que explica gran parte del progreso de la economía moderna. Los avances tecnológicos han permitido un enorme aumento de la productividad de los factores y con ello de la capacidad de producción y crecimiento de las empresas. Para concluir, veamos en un ejemplo concreto, en la producción de lechuga los distintos factores de producción. Factor tierra, la tierra cultivable y el espacio físico para el empaque de las lechugas. Factor trabajo, las horas de trabajo de los agricultores y otros trabajadores. Factor capital, el tractor agrícola y otra maquinaria es el capital físico y el dinero disponible es el capital financiero. Factor tecnología, creación de semillas resistentes a climas adversos, nuevas formas de producción y diseño de maquinarias más eficientes. La perfecta combinación de estos factores da como resultado un producto fresco, la lechuga de calidad para ser comercializada. Eso fue todo por hoy. Dale like al vídeo. Vamos a volver a empezar. Bueno. De acuerdo a eso, digamos que son como los principios básicos de lo que es la economía, como una ciencia social, porque estamos en un contexto social, es decir, la generación de comunidad que a medida que nos empezamos a asentar como seres humanos, como especie, entonces empezamos a definir pues qué necesitamos o responder esas preguntas, dependiendo de nuestro contexto donde estemos ubicados, pues cómo gestionar esos recursos ilimitados de acuerdo a las necesidades que tenemos. Permítame en un segundo. Ah, listo, sí. Hay otros elementos que también, digamos, influyen no solamente esos principios que hemos visto, sino que a medida que se ha ido avanzando, pues digamos, o el ser humano como especie ha ido avanzando, pues influyen otros criterios dentro de esas preguntas. Es decir, no solamente la tierra, la tecnología, el capital, sino que también, como decía aquí Juan Sebastián, esa capacidad empresarial, si estamos hablando de, o la capacidad de producción que se tenga, que puede estar en el criterio de la tecnología o el trabajo, la capacidad que tengamos para hacerlo, gestionarlo. A medida, digamos, diferentes teóricos que tienen que ver con los conceptos de economía, pues se pueden ir incluyendo diferentes criterios. Por ejemplo, un nuevo criterio que puede entrar a mediar ahora puede ser el uso de la inteligencia artificial o, digamos, el cambio que se viene dando de que ya no solamente como especie, sino que pues existen lo que son los seres sintientes que también tienen otro tipo de desarrollo y cultura que también se pueden mirar cómo son sus enfoques económicos o cómo se pueden ver. Lo fundamental aquí comprender es que estamos hablando de una ciencia
que tiene un método científico, es decir, que tiene causa-efecto, es decir, lo podemos estudiar. Los invito a que consulten, por ejemplo, los que están estudiando psicología, los que están estudiando lenguaje, que hay disciplinas que no obedecen a los principios científicos, es decir, al método científico del causa-efecto. Existe otra forma de estudiar, digamos, los fenómenos que no necesariamente tiene que ser el método científico, sino que puede ser por modelos de interpretativos o a medida que va avanzando el desarrollo se puede estudiar. Entonces, les invito a todos los estudiantes que están estudiando disciplinas como la psicología, los idiomas, a revisar si su carrera, su profesión obedece al método científico o no. ¿Ya? Para ser catalogado como ciencia, ¿ya? No todas las disciplinas tienen método científico para poder llegar a analizar los fenómenos que están interpretando. Ejemplo, la psicología pues no es una ciencia como tal, sino que obedece a una interpretación de los hechos. Bueno, ahora bien, dentro de los fundamentos de la economía o de lo que se maneja, también, digamos, obedece esas preguntas que nos hacemos de qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo, es qué cantidad vamos a hacer, ¿cierto? Es decir, obedece a la demanda, ¿cierto? ¿Cuáles esas necesidades que tiene la población? ¿Cierto? Esas necesidades que se conocen como las demandas, pues cómo las vamos a satisfacer a través de una oferta, ¿ya? Y a medida que, digamos, como ciudad, como seres humanos nos asentamos, pues entonces ya, digamos, no hay unas necesidades básicas que satisfacer, sino que dentro de nuestra cultura, pues nos hemos visto obligados a crear nuevas necesidades, entonces a crear como pues digamos, una oferta para esas nuevas necesidades que se han ido generando o dentro de la capacidad empresarial que se viene o cómo aprovecharlo, pues también cómo generar nuevas necesidades para poder generar una demanda. ¿Ya? Bueno, en eso entonces entran dos conceptos fundamentales que tienen que ver con la demanda y la oferta. Entonces, la demanda es esa cantidad de bienes o servicios que las personas están dispuestas a comprar, ¿ya? O a intercambiar dependiendo del modelo económico o sociedad en el que nos encontremos. Entonces, ¿qué tanto, cuál es como esa cantidad o la necesidad o esa cantidad de necesidades que tiene una sociedad y para poder satisfacer? Entonces, ¿cómo la voy a ofertar? Existe una ley que se llama la ley de demanda cuando estamos hablando ya del modelo capitalista en el cual, digamos, hay un intercambio de dinero o un intercambio de un recurso. Estamos hablando que la demanda es inversamente proporcional al precio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más alto sea el precio, pues menos personas van a tener la capacidad de comprarla o de demandarla. El profesor en la charla pasada nos daba algunos ejemplos en los cuales no siempre este principio se cumple porque hay unas necesidades que independientemente del precio, ¿cierto? Se van a necesitar. He ahí el momento en el cual se convierte en derechos fundamentales, ¿no? Y por eso, digamos, hay lo que se llama en las sociedades y en los modelos económicos bienes públicos, ¿cierto? Como el transporte, digamos, hay unos, si ustedes leen la Constitución de Colombia, hay unos derechos fundamentales que todo ciudadano debe tener. Y esos derechos fundamentales, ¿cierto? Entonces deben estar satisfechos, es decir, debe haber una oferta suficiente y no debe estar mediado por un precio, ¿ya? Entonces ahí es donde entra esa, a controvertir la ley de la demanda dependiendo del modelo económico en el que se encuentre. Nosotros como país Colombia, pues tenemos un modelo económico, espérenme un segundito, ya les digo cuál.
En nuestro país, ay, perdón que apagué la cámara. Nuestro país es un país social, democrático, es decir, que debe satisfacer las necesidades de esa población y en eso ha constituido, usted en la Constitución, hay unos bienes, hay unos bienes y servicios fundamentales y derechos en los cuales pues deben ser satisfechos para todo ciudadano colombiano y no debe estar mediado por el precio. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Sebastián nos dice que un ejemplo es los alimentos que aunque aumenten su precio siguen teniendo una alta demanda, exacto, el agua, o sea, que son fundamentales para vivir. eh, digamos, la canasta familiar básica, ¿cierto? Que por eso el gobierno tiene que mediar esos precios. ¿Por qué? Porque en algún momento de la historia se decidió que esa canasta familiar, independientemente de ser un gobierno socialmente democrático, lo tercerizaba, o sea, no tenía la capacidad de producirlo para todos los ciudadanos, entonces dejó que la misma sociedad satisfaciera esas necesidades, entonces a través de los cultivos y todo, y por eso media un precio para eso. Digamos que de ahí, pues lo que tiene que ver con las necesidades básicas, ¿cierto? Como la alimentación, por eso el gobierno, digamos, debe tener o suplir unas necesidades básicas de alimentación para todos sus ciudadanos. De ahí que tengamos comedores comunitarios, la educación, por ejemplo. En este momento, lo que es la educación básica, primaria y secundaria es un derecho fundamental, por ende, debe brindarlo el gobierno. Dentro de esas cosas que se han realizado está el derecho a la educación superior. En este momento, lo que se está estudiando dentro de las reformas estatutarias a la Ley 30 es el derecho a la educación superior, por ende, también debe ser gratuita y debe ser, digamos, obligante hasta cierto grado. Entonces, de ahí la importancia de conocer estos principios fundamentales de la economía y saber cuándo entonces, digamos, deben ser suplidos dependiendo del modelo económico que tenga el gobierno como tal, ¿ya? Por eso, digamos, hay los gobiernos socialistas, los gobiernos capitalistas, como nosotros tenemos un gobierno socialmente democrático, entonces, digamos, hay que suplir unas necesidades, ¿ya? Lo mismo Estados Unidos, así, y hay otros modelos como pues los sociales completamente, los comunistas como los otros que ya conocemos. Entonces aquí ya tenemos el concepto de demanda, que es esas necesidades que debe suplir. Hay unas necesidades, ¿cierto? Como las necesidades creadas o las necesidades que se han dado a medida que la humanidad ha avanzado, como el tener un carro, ¿cierto? El formarme más, es decir, tener un posgrado. Que digamos que ya ahí está mediada por la capacidad que yo tenga para adquirir eso. Y digamos que dentro de esa ley de la demanda, pues también median otros criterios, otros factores que influyen, no solamente el precio, sino que existen otros elementos. Bueno, y en esta hablamos de la oferta. Entonces ya la oferta es la capacidad de producir, ¿cierto? Para satisfacer esas demandas. Si estuviéramos en algo normal o común, digamos, o las necesidades normales de satisfacer, es qué cantidad debo producir. Entonces yo debo saber, pues, cuáles son esas necesidades básicas. Digamos que yo estoy teniendo una comunidad pequeña, y yo debo satisfacer las necesidades, entonces, pues yo tengo la tierra que cultivar, el capital. Entonces, digamos que en mi comunidad básica, en la comunidad pequeña donde habito, pues tengo que tener, pues que digamos que el ganado, o si digamos en nuestra comunidad, pues consumimos alimentos como el ganado, la papa, el arroz y somos autosostenibles, tenemos que tener en cuenta cómo producirlo, cuándo producirlo, en qué cantidades vamos a producirlo, dependiendo de las necesidades. Entonces uno dice, bueno, aquí habemos 9 personas, entonces para satisfacer las necesidades
necesidades básicas de estas 9 personas, pues yo tengo que saber cuánto van a demandar en un periodo de tiempo. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces en el año vamos a demandar 10 unidades de papa, 10 unidades de tal cosa, o sea, ya sé la demanda. ¿Qué capacidad tengo de producir? Entonces, ¿cuánto voy a ofertar? Si todos comen papa o no todos comen papa, me tengo que empezar a preguntar ese tipo de cosas para poder establecer la oferta. Entonces, la oferta es esa cantidad de los bienes o servicios que, digamos, los que gestionan las empresas, ¿cierto? O el que va a administrar, está dispuesta a poner a la venta en un lugar determinado, un pueblo, una región. Entonces, hablemos, bueno, resulta que yo tengo que controlar la cantidad de, por ejemplo, yo tengo una vaca. Y esa vaca tiene que servirnos para alimentarnos durante todo el año. Entonces yo digo, no, voy a poner a la oferta durante este mes de octubre tantos litros de leche, porque si no, todos se la van a tomar de una. Entonces tengo que tener una gestión para saber qué tanto voy a ofertar, ¿ya? Entonces digamos que son cosas básicas dentro de comunidades. ¿Cuándo se empieza a complejizar? Pues cuando ya tengo otra serie de factores, por ejemplo, la parte industrial, cuando ya estamos hablando de otro tipo de productos, cuando las necesidades cambian, ¿ya? Entonces yo puedo empezar a jugar con esos principios de la demanda y la oferta. Entonces, tenemos otro tipo de elementos en los cuales podemos ir mirando los precios, las características de la población, los conflictos, bueno, diferentes criterios que se van mirando. Y dentro de esto, pues también se maneja una ley que dice que la oferta es directamente, recordemos que la otra es indirecta, ¿cierto? Es inversamente proporcional. Aquí la que dice es que cuanto más alto sea el precio del producto en el mercado, más atractivo será para la empresa. O sea, aquí ya es visto. Entonces, entre más sea el precio, uy, yo quiero vender eso. O sea, yo quiero venderlo porque entonces, em, pues voy a ganar más, ¿no? Entonces está relacionado con eso. Entonces, entre más sea el precio, pues la empresa va a querer fabricarla más, ¿ya? Cultivos ilícitos, em, digamos, computadores, bueno, otro tipo de ejemplos que se pueden manejar. Como estamos relacionándolo es con nuestro sector, el sector donde nos estamos ubicando, por ejemplo, si estamos en el Valle del Cauca, la caña de azúcar, si estamos aquí, por ejemplo, en Buenaventura, bueno, tenemos diferentes regiones que como estudiantes podemos analizar cómo se comporta esa demanda y esa oferta. Bueno, aquí veamos un resumen. Entonces, la demanda es la cantidad de bienes que los consumidores están dispuestos a adquirir. ¿Cuánto voy a adquirir? Dependiendo del precio. La oferta es cuánto voy a producir o a vender dependiendo del precio que se tenga. También, por ejemplo, podemos analizarlo como, dependiendo de una demanda, ¿cuánto tengo que producir? Eso se pregunta uno mucho en producción. En este curso, la demanda, ¿cuántos estudiantes se matriculan en este curso? Entonces tenemos alrededor de 900 estudiantes. Entonces en eso la universidad dice, ah, bueno, entonces yo tengo que poner recursos. Entonces, cuánto oferto, cuántos docentes o tutores tengo que poner para satisfacer las necesidades de esos estudiantes? Entonces, ahí está cómo se administra o cómo se gestiona, ¿cierto? Los recursos ilimitados que tengo, ¿cierto? La universidad tiene unos recursos limitados como son sus profesores, como son sus tutores, y hay unas necesidades que tienen, ¿cierto? Una demanda que son los estudiantes. Entonces yo tengo 900 estudiantes y frente a eso, entonces, em,
cuánto es la oferta que tengo que tener de mis recursos. Entonces tengo que poner la tecnología, la maquinaria, que son los ambientes virtuales de aprendizaje, el trabajo, que son los docentes, el valor económico, la capacidad que tenga el estudiante para pagar o si tengo beneficios, si estamos hablando de gratuidad, entonces cómo puedo como administrador de un principio económico, cómo puedo gestionar. Eso es lo que tenemos que aprender o eso, digamos, es lo que digamos, estamos mirando en el fondo, ¿no? Bueno, voy a mostrarles que bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí antes de continuar. Si alguien alza la mano, inquietudes que tengan. ¿Todo bien? Bueno, vamos a mirar un ejemplo de, eh, igual les voy a compartir pues se los voy a enviar en el mensajero, igual les voy a pedir a todos los tutores que también se los compartan. Es un ejercicio de cómo en el Excel nos ayuda a calcular o a satisfacer, digamos, poder determinar la demanda. Normalmente en las empresas o digamos, ustedes tienen un emprendimiento, tortas. Entonces dicen, ay, bueno, yo vendo tortas o vendo postres o estoy en un negocio. Entonces yo digo, ¿y cómo hago para calcularla? Si yo tengo unas ventas o tengo una demanda, pues ¿cuánto debo producir? Entonces hay una forma de hacerlo en el Excel. De una forma, digamos, más automática, el Excel nos brinda diferentes herramientas. La otra cosa que los invito, si tienen conocimiento, utilizar lo que es la inteligencia artificial. Lo que es el Office ya nos brinda diferentes herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, yo tengo herramientas o complementos que uno las puede utilizar como el Cook Tools, el Cook2 Plus, que me puede resolver preguntas. Entonces hay diferentes formas de hacer. Les voy a presentar una forma de calcular los pronósticos, o sea, responder a la pregunta, ¿cuánto debo producir dependiendo de una demanda? ¿Para qué? Para que no se me dañen los alimentos, para que no produzca de más, para que no tenga un inventario máximo. Entonces, vamos a mirar ese ejemplo. Entonces, voy a borrarlo acá y voy a borrar esto, que lo vamos a hacer desde cero. Bueno. Y vamos a borrar este ejercicio para que veamos cómo se hace. Listo. Dentro de los principios de la economía hay una fórmula que se llama ¿cómo hago el cálculo de la demanda? Entonces me dice que todo obedece a una fórmula para determinarlo, que es que hay una variable dependiente que se llama Y, que es igual a una secante, ¿cierto? Una información más el B, que es otra información por X, ¿ya? Por esa variable independiente. Entonces, el Excel nos ayuda a eso. Entonces, digamos que dentro de mi ejercicio, ustedes, por ejemplo, dentro de los datos que se encuentran, dice, no, es que la producción que tuvimos en el departamento o en la minería o en, bueno, diferentes ejemplos que me he visto, encontramos cuánto ha sido las ventas que se han tenido. Bueno, y entonces, ¿cuál es la demanda? ¿Cuál es la capa? ¿Qué es lo que tiene que producir? ¿Cuál es la cantidad de cosas que tiene que producir? Siempre partimos que nos tienen que dar unos datos. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí unos trimestres del año o meses del año, 1, 2, 3, 4, y tengo un reporte de ventas. ¿Ya? Yo digo, este es mi reporte de ventas. En el primer mes vendí 133, en el segundo 292, en el tercero 283, ¿ya? Vamos a ver cómo si esto, ¿dónde es que vista? Quitarle eso, normal. Bueno. Entonces nos van dando diferentes datos y nos dice cuánto es lo que se tiene y el Excel nos puede ayudar a calcular o hacer ese pronóstico, cuánto tengo que producir si estuviéramos en ese elemento. O uno pudiese, si tiene un dato, ¿cierto? Calcular cuál pueden ser las ventas, cuál puede ser la demanda. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Partiendo del principio. Lo primero que hacemos es, pues, entonces, tener nuestros datos.
los datos que tenemos ya, los señalamos y le vamos a dar que vamos a generar una gráfica. Entonces le damos insertar y le vamos a dar un gráfico que son estos gráficos de dispersión. Vamos a mirar que hay gráficos recomendados, pero vamos a utilizar el gráfico de dispersión y vamos a utilizar este de acá, el primero. Entonces nos arroja un gráfico y ya nos tabuló los datos que están acá señalados. Bueno, nosotros necesitamos, bueno, pero el gráfico solamente nos está diciendo el comportamiento de las ventas. Ya, eso está bien, no hay problema. Hemos graficado el dato normal. Pero yo quiero saber y poder calcular el pronóstico. Entonces hay una forma de hacerlo que se llama a través de la regresión lineal, que es uno de los métodos estadísticos que se manejan, pero el Excel pues ya maneja todos estos conceptos o dentro de su base inteligente para resolverlo, pues ya tiene incluida todas esas fórmulas. Entonces nosotros lo que hacemos es señalar el gráfico y donde están los puntos le damos clic derecho y le vamos a decir, señalando los puntos, le vamos a decir, vamos a agregar la línea de tendencia. ¿Ya? Entonces, cuando le damos la línea de tendencia, nos va a decir cómo queremos que nos den. Entonces, nos dice si la línea de tendencia es exponencial, lineal, logarítmica. Nosotros le vamos a decir lineal porque queremos ver cuál es el comportamiento en línea que se presenta. Entonces, le vamos a decir que es lineal. Le vamos a decir que presente la ecuación en el gráfico, es decir, nos va a decir cuál es la fórmula de la recta para poder calcular cuál va a ser ese pronóstico de la demanda que tenemos. Entonces, digamos que esto, como ya lo tiene el Excel, pues le decimos que nos presente la ecuación y nos saca esa ecuación de la recta. Entonces ya cerramos aquí con la X y ya nos dice, ¿listo? Entonces nos dice que la ecuación de la recta es que el A, es decir, la variable donde se va a encontrar es el A es igual a 63,6 y la B es 72,9 o 89, le podemos colocar para tener los dígitos. Entonces ya tenemos. Y como nosotros sabemos esta fórmula, entonces lo que hacemos es reemplazar los datos. Entonces nosotros decimos que en nuestro Excel que Y es igual a la, ¿cierto? Que es este de acá, este, más el B, que es este, por el X, que es el dato que yo quiero saber, es decir, de ese pronóstico de las ventas, lo cerramos y nos calcula. Voy a ver si me quedó bien. Yo creo que me quedó mal. ¿Por qué me quedó mal? Ah, porque ah, sí, es que me quedó mal acá. Espérenme acá. Ya. El B es 72,89 y el A, que es la variable, este de acá, ay, sí, 70, espere, a ver, la B 63,66 y la A es 72,89. Listo. Bueno, entonces ya tengo aquí los datos, ¿cierto? De acuerdo a esta formulita, aquí está la formulita, aquí se las pongo. Entonces, el A es 72,80 y pico de acuerdo a la fórmula y el B es 63,57 por la X, que es la variable que quiero encontrar. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues yo lo que hago acá para poder calcular el pronóstico, pues es reemplazar los datos de la fórmula. Entonces, esto es igual a el A más la multiplicación del B por el X.
espere que me cambie. El A más el B por este. 72 más por el A3. Ah, por el periodo, por el trimestre que estoy estudiando. Listo, ahora sí. Y de acá, recuerden que si uno quiere, pues entonces ya lo que hace es volver los datos y lo ponemos acá para que no se me doblen los datos por el A4. Listo. Y acá para poder calcular porque no me dio. Ah, porque no está teniendo allá. Porque aquí los vamos a poner que se vuelvan inmóviles. Listo. Ahora sí. Y me lo sigue moviendo. ¿Alguien sabe por qué se me mueven los datos de los que están acá? $64, pero tienen que quedar. Depende de cómo esté escrito el código en Excel. Sí, pero es que le puse los signos de número y se me sigue moviendo. Bueno, calculémoslo así. Para no mover los datos. Copiar y lo ponemos acá. Listo. Aquí, bloqueando los datos, pero pues no se me debería de mover. Bueno, de les ha quedado claro, ahí me perdonan que de pronto lo está enredando un poquito, pero les ha quedado claro cómo se puede utilizar el Excel para poder hacer el gráfico y poder calcular el pronóstico. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan para ya ir finalizando en respecto del curso? ¿Algún tema que quieran compartir? ¿Alguna inquietud que tengan sobre algunos otros espacios? ¿Comentarios que tengan? Recuerden que nosotros como tutores pues estamos para poderlos apoyar en su proceso formativo, para todo lo que necesiten. Nos pueden escribir por el grupo por Teams, ustedes pueden buscar por en Teams la persona. Ustedes pueden, por ejemplo, acá en el chat de Teams, pueden buscar o una nueva persona, pueden decir, yo necesito hablar con el profesor Tan, por ejemplo, yo quiero hablar con el director del curso, entonces busco a Hans Felipe y lo busco acá y le puedo escribir, eh, le digo que ya que quiero hablar con él y le puedo hacer una llamada, le puedo escribir un mensaje, puedo hacer diferentes formas que necesite. Bueno. En el grupo también pueden interactuar, ustedes pueden buscar a su profesor en cualquier momento, ¿ya? Digamos que nosotros como tutores estamos para apoyarlos, digamos el descanso pues es el domingo, inclusive algunos docentes pueden atender estudiantes los domingos, pero eso ya depende de cada uno. Voy a dejar de compartir, no sé si tienen alguna otra inquietud, si lo podemos hacer por acá por el chat o si quieren pueden levantar la mano y les abro el micrófono. Ya. Eh, Juan Sebastián nos hace una pregunta y nos dice, a nuestro país, Colombia, le cuesta 90 centavos de dólar producir un galón de combustible. Yo sé que el 80 va a impuestos y para la empresa productora. Tenemos que tener en cuenta diferentes variables, ¿cierto? Digamos que los costos, o sea, los costos asociados a una producción están determinados por los factores que veíamos, ¿no? O sea, cuánto me cuesta la tierra, cuánto el capital, la mano de obra, em,
la tecnología que tengo que usar. Entonces, el costo de producir está determinado por los diferentes aspectos o criterios que tiene ese producto. Entonces uno dice, este es el costo. Hay unos costos indirectos que están asociados a los impuestos, ¿cierto? Al, a lo que tenga que consumir. Por ejemplo, el petróleo no manejo, pero los tiquetes aéreos. Eh, ¿Cuánto le cuesta a una empresa poner un avión, ponerlo a volar, poner en circulación? Le puede costar, por ejemplo, 100 pesos. Pero de esos 100 pesos tengo que sumarle la carga de impuestos, la carga de otros factores o otros elementos que influyen en el precio. Entonces, una cosa es el costo y otra cosa es el precio en el cual lo voy a determinar. Entonces, hay unos impuestos que se manejan, ¿cierto? Que ya están determinados dependiendo de los gravámenes que se tengan que manejar. Entonces, está el impuesto al consumo, los, bueno, diferentes impuestos que se manejan. En el tema del petróleo, recordemos que si bien Colombia tiene la tierra, ¿cierto? Dentro de los negocios, digamos, muchas de estas empresas ya han sido, o los capitales que han entrado han sido extranjeros, ¿ya? Em, entonces, mucho del petróleo que pueda que nosotros seamos productores, realmente ya no tenemos toda la ganancia, ¿cierto? Porque eso ya ha tercerizado, o sea, se ha generado particiones y se le ha dado a otro tipo de empresarios, por ejemplo, el tema del petróleo, pues ya mucha parte de lo que nosotros se produce, pues realmente no es directamente para de Colombia, sino que existen otros dueños, llamémoslo así. En ese caso del petróleo, que también pues fue vendido, en ese otro caso, por ejemplo, em, eh, se le pone el impuesto a la producción, a la tierra. La tierra es propiedad del gobierno, ¿cierto? Y al ser propiedad del Estado, pues entonces hay unos impuestos que deben pagar para poderlo tener. El impuesto a las bebidas azucaradas también. Entonces todo eso entra a ser parte de los costos indirectos que se asocia a la producción. ¿Sí? ¿Sí ha sido claro, Juan Sebastián? Pues digamos que en el tema del petróleo, pues influyen muchas otras cosas. Conozco, por ejemplo, el caso de las aerolíneas, que una cosa es cuánto cuesta realmente un tiquete, que puede costar 70.000 pesos, pero los impuestos que hay que pagar por la gasolina, por el uso del espacio, o sea, el espacio aéreo es del Estado, entonces hay que pagar impuesto por el espacio aéreo, todo eso va sumando como costos indirectos y por eso un tiquete que puede costar 70.000 pesos puede salir a 300.000 pesos. ¿Sí? Ok, bueno, no sé si existe otra pregunta que tengamos que no sea solamente del curso, tareas, inquietudes, pues ya les decía que si en su grupo de pronto pues van participando, entre más participen mejor, el que ustedes retroalimenten a sus compañeros también es mejor. Y cuando ya digamos vayan a decir ustedes voy a compilar o vamos compilando, pues desen la espera máximo de 3 días antes para poderlo hacer y compilar el trabajo antes de la entrega. Bueno, no sé si existe otra inquietud. Y si no, pues dejaríamos este CIPAS para terminado el día de hoy. Dentro de 8 días, 2 de noviembre, se repite nuevamente el mismo tema. Y en finales de noviembre hacemos otros CIPAS de primera matrícula, pero ya con el siguiente tema del curso. Entonces, pues si no tienen más preguntas, les deseo una feliz noche y que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Voy a detener la grabación.
Listo.